Hola chicos, ¿qué tal? Esperando que todos se encuentren bien, vamos a empezar con una clase de física para este nuevo bimestre. Les habla el profesor Henry Niken y esta es una sesión para mis estudiantes de segundo de secundaria. El tema que vamos a ver ahora se denomina magnitudes vectoriales y vamos a empezar definiendo el vector. Vamos a mencionar cuáles son sus elementos, qué cosa es la resultante y algo que se llama el método del polígono. Muy bien, así que empecemos. Primero vamos a definir lo que es un vector. Un vector es un término que ha creado la matemática, pero que se usa en la física y sirve para expresar a las magnitudes físicas vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes físicas vectoriales? Son todas aquellas que necesitan de una dirección para quedar bien definidas. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, ¿no? Por mencionar algunas de las magnitudes físicas vectoriales. Este vector gráficamente se va a obtener o se va a representar mediante una flecha, ¿no? Como se puede ver allí en la imagen, esta es una flecha que parte desde el origen de coordenadas, ¿no? Es un vector asociado al origen de las coordenadas. Es esta flecha que está así girando de esta manera. Eso viene a ser la representación de un vector. Ahora, este vector tiene dos elementos. Ojo, solo tiene dos elementos. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos el primero de ellos que se llama el módulo. El módulo de un vector está representada por la magnitud que tiene un vector. O, dicho de una manera más fácil, el número de unidades que le corresponde a la magnitud. Puede ser 8, 4, 6, ¿no? Dependiendo de la magnitud que estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de desplazamiento, sería 8 metros. Si hablamos de fuerza, 14 newtons. Si hablamos de aceleración, 2 metros por segundo cuadrado, ¿no? Es un número y su unidad correspondiente. Eso es el módulo. Gráficamente también se entiende como el tamaño de la flecha, ¿sí? El tamaño de la flecha. Y el otro elemento del vector es la dirección. La dirección está definida por el ángulo que forma la flecha con el eje positivo de las X. Lo que pasa es que tenemos en el plano cartesiano un eje X y un eje Y, ¿no? Entonces, si yo dibujo por aquí al vector que yo le voy a llamar el vector P, entonces este vector, sus elementos serían el módulo, que es el tamaño de la flecha, y su dirección sería este angulito que forma con el eje X, ¿no? Desde el eje X hasta el lugar donde se encuentra. Miren, lo voy a acercar un poquito. Ahí está. Desde el eje X positivo hasta, si el vector apuntase hacia arriba, la dirección del vector sería 90 grados, ¿no? Si apuntase hacia la izquierda, sería 180. Si apuntas a la derecha, la dirección sería 0 grados. Y dependiendo de su tamaño, podría ser, pues, ¿no? 4 metros por segundo, 8 newtons, como ya te había mencionado anteriormente. A los vectores, a partir de ahora, los vamos a denotar con cualquier letra con una flechita encima. Ya sea que el vector apunte hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, no importa. Siempre se va a denotar con una letra y una flechita así, encima. Y si yo quiero denotar la dirección de un vector, disculpa, el módulo de un vector, se lo va a representar con dos barritas a los costados. Esto sería el módulo del vector. Y así estaríamos definiendo los dos elementos del vector. Su módulo, que gráficamente es el tamaño de la flecha, y la dirección, que es el ángulo que forma con el eje positivo de las X. Ahora, estamos hablando por ahora de un solo vector, pero puede ocurrir que en alguna situación nos topemos con no uno, sino de repente 2, 3, 4,
o más vectores, un conjunto de vectores. Lo que ocurre es que al operar a todos estos vectores, ¿no? Pueden ser todos ellos reemplazados por un solo vector llamado el vector resultante. ¿Qué cosa es el vector resultante? ¿O qué cosa es la resultante de vectores? Que es prácticamente lo mismo. El vector resultante, como su propio nombre lo dice, es aquel vector que resulta de la suma o resta de dos o más vectores. El vector resultante reemplaza el conjunto de vectores. Y para poder obtener el vector resultante, hay diferentes métodos. El día de hoy vamos a ver el método que se conoce como el método del polígono, que vamos a ver a continuación. Método del polígono. El método del polígono va a servir cuando tenemos dos o quién sabe más vectores, puede ser 3, 4, 5 vectores o más. Pero la condición para poder emplear el método del polígono es que los vectores deben ordenarse uno a continuación de otro. Es decir, donde termina una flecha, ahí debería empezar la siguiente flecha. Donde termina esa flecha, ahí debería empezar la siguiente flecha. Deben estar ordenados de forma consecutiva. Luego que ya los tienes todos ordenados, la resultante, el vector que reemplaza a estos vectores, se va a conseguir trazando un nuevo vector desde el comienzo, el principio o el origen del primer vector hasta la flecha, cabeza o extremo del último vector. Para que se entienda mejor, vamos a poner por aquí un ejemplito. Imaginemos que en esta cuadrícula tenemos al vector A, el vector C y el vector B. Tres vectores que se encuentran así libres, ¿no? Separados, ¿no? Si yo quiero representar gráficamente al vector resultante, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos de forma consecutiva. Para ello, no los debo cambiar de dirección. Si el vector A está inclinado hacia arriba, los debo seguir dibujando inclinado hacia arriba. Si el vector C está inclinado hacia la derecha, lo debo seguir manteniendo inclinado hacia la derecha. Y el vector B va a estar inclinado hacia este lado. Así que ya ahora sí satisfacen la primera condición, que es que los vectores se encuentren ordenados de forma consecutiva. Para trazar al vector resultante, tengo que unir la posición inicial del vector, es decir, el punto donde comienza, con el punto donde termina este conjunto de vectores. Así. Y este vector estaría reemplazando a estos vectores. Por eso es que no se dibujan ya. Ya no están presentes. Solo me ha quedado este vector llamado vector resultante. Matemáticamente también se podría expresar así. El vector resultante es la suma del vector A más el vector B más el vector C. Pero ojo, que esta suma no está sumando números. Estamos sumando vectores. Y un vector no es un número. Entonces, si por ahí te dicen que el vector A mide 10 metros, el vector C mide 10 metros y el vector B también mide 10 metros, no significa que la resultante va a medir 30. No es así. ¿Por qué? Porque los vectores no son números, ¿no? Son expresiones matemáticas que sirven para representar a magnitudes físicas vectoriales. Existen algunos casitos particulares en este método que van a darse, por ejemplo, de la siguiente manera. Si tengo de repente ordenado los vectores así, de forma consecutiva, pero están formando una figura cerrada, aquí la resultante será 0. Ya sea que se encuentren así o también se pueden encontrar de forma consecutiva, no importa si se cruzan. Igual, si donde comienza un vector termina el último vector, la resultante será igual a 0. Eso tenlo en cuenta porque puede venir en algún problema. Y para terminar la teoría, una pequeña nota es la siguiente. Si dos vectores apuntan hacia el mismo lado, entonces su resultante
el módulo de la resultante se va a obtener sumando los módulos de cada uno de ellos, es decir, los tamaños de cada una de las flechas. También se puede cumplir cuando los vectores se apuntan al mismo lado, también la resultante sería la suma de ellos dos. Si apuntan en lados contrarios, el valor del vector resultante se va a obtener restando los vectores. Y si son perpendiculares, o sea, que forman un ángulo de 90 grados, la resultante se obtiene con el teorema de Pitágoras. Siempre se va a cumplir que cualquier vector resultante va a estar comprendido entre la resta de los vectores y la suma de los vectores, es decir, entre la resultante mínima y la resultante máxima. Esta sobre todo es la parte más importante. Recordar siempre que si dos vectores apuntan en la misma dirección, se suman. Ya sea que apunten para la derecha, para arriba, para abajo. Si ambos están apuntando en la misma dirección, entonces la resultante se obtiene directamente sumándolos. Y si apuntan en direcciones contrarias, ya sea uno arriba y otro hacia abajo, izquierda a derecha o diagonal para arriba y diagonal para abajo, la resultante se va a obtener restando a estos dos vectores. Sobre todo, como te comento, esa parte es importante que tengas en cuenta para la resolución de algunos ejercicios. Muy bien, vamos a proceder a resolver algunos ejercicios que se encuentran en tu libro. Voy a resolver voy a tratar de resolver los primeros, estos problemitas que están por acá. Y ya en clase estaríamos resolviendo el resto. Así que empecemos con el primer ejercicio. Problema número 1. En este caso me piden calcular el módulo del vector resultante, o sea, el tamaño de la flecha que va a reemplazar a estos vectores. Entonces, ¿qué hago? A ver, hace un momento te dije que los vectores que apuntan en la misma dirección se suman y los vectores que apuntan en direcciones opuestas se restan. Entonces, primero voy a hacer ello. Voy a sumar los vectores que apuntan en la misma dirección. Este, por ejemplo, está apuntando de esta manera, vale 2 hacia arriba y acá hay 1 hacia arriba. En total, ahí tendría 3 apuntando diagonal hacia arriba. Y por acá tengo un vector que apunta hacia abajo, vale 1, y un vector que apunta hacia abajo también, diagonal hacia abajo, que vale 6. Entonces, ¿qué es lo que estaría concluyendo aquí? Que tengo hacia arriba que están apuntando, siempre vas a restar el mayor restado del menor. Como estos dos vectores están apuntando en la misma dirección, se suman. ¿Cuánto es 6 más 1? Sería 7. 7 unidades. 7 nada más vamos a poner. Y estos dos vectores también están apuntando en la misma dirección. Entonces se suman. Aquí va a ser 3. 3. 3 que va a ser hacia este lado y 7 que va a ser para este lado. Como puedes notar, estos dos están apuntando en direcciones contrarias. Entonces, el módulo del vector resultante, así se denota el módulo del vector resultante, sería la resta de ellos dos. Siempre restan el mayor restado del menor. 7 menos 3. ¿Y cuánto es 7 menos 3? Sería 4. Aquí al final sí le colocan las unidades. Y listo. Se terminó. Esto sería el módulo del vector resultante, ¿no? Los vectores que apuntan en la misma dirección se suman, los que apuntan en la misma dirección se suman, y al final voy a quedarme con estos dos vectores de color azul que terminan apuntando en direcciones contrarias. Por eso es que termina restando. Si necesitas copiarlo, te recomiendo que le hagas pausa al video porque lo voy a borrar y procedo a resolver el siguiente. En este otro problemita, el problema número 3, me piden hallar el módulo del vector resultante. Y veo que hay 3 vectores que son consecutivos. El vector A, el vector B y el vector C. Eso quiere decir que yo puedo dibujar a un vector que los reemplace. Y como todos los vectores están ordenados de forma consecutiva,
yo voy a trazar un vector que tenga este origen, aquí, que comience aquí, disculpa, que comience en este punto y que termine en este otro. Aquí está. Entonces, dibujo mi vector, resultante, así. Y este vector va a reemplazar a los vectores que están por aquí. Es decir, este vector ya desaparece. Lo eliminamos. Este vector también desaparece, ya no está presente. Este vector ya desapareció, también. Listo. Y solo me he quedado con un solo vector. Este vector que yo acabo de dibujar se llama el vector resultante. Este es el vector resultante. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto mide este vector, ¿no? Porque recuerda, el vector resultante viene a ser la medida, el módulo de la resultante viene a ser el tamaño de la flecha. ¿Cuánto mide esta flecha? Esta flecha mide 4 centímetros. Por eso es que el módulo de la resultante mide 4 centímetros. Y se acabó. Se terminó el problema, ¿no? Esa sería la resultante. Seguimos a ver con el siguiente ejercicio. Ya sabes que si querías copiarlo, le puedes retroceder un poquito y ponerle pausa al video. Vamos a resolver este otro problema. Me piden calcular el vector resultante y veo que hay aquí una especie de cuadrado. Entonces, voy a empezar buscando vectores que sean consecutivos, ¿no? Eso es lo primero que busco. Y, por ejemplo, a ver acá, él y él son consecutivos. Es más, ¿no? Mira, el vector A, el vector B y el vector C son consecutivos. Entonces, yo los puedo reemplazar por uno solo, que sería el vector resultante de ellos, ¿no? Solo de ellos tres. Esa sería una manera de resolver el problema. La otra manera de resolverlo es dándose cuenta, por ejemplo, que el vector C y el vector A y el vector C son del mismo tamaño, pero apuntan en direcciones contrarias. El vector A apunta hacia la derecha y el vector C apunta hacia la izquierda. Entonces, estos vectores se pueden restar. Yo los voy a restar. Como son del mismo tamaño, sea cuanto midan, no importa. Se van a restar, pero se van a anular. Ya no están presentes. ¿Y con qué me voy a quedar? Me voy a quedar con estos únicos vectores que, como te puedes dar cuenta, están apuntando en la misma dirección. Y recuerda, ¿qué se hace con dos vectores que apuntan en la misma dirección? Se suman. A diferencia de los otros problemas, en este ejercicio no te piden el módulo, no te piden cuánto mide. Solo te piden el vector resultante. Entonces, aquí el vector resultante, vamos a ponerlo así, el vector resultante, hay dos posibilidades, ¿no? Que el vector resultante sea 2 veces D, ¿sí? O que el vector resultante sea 2 veces D. 2 veces B o 2 veces D. Porque sería un vector que apunta para abajo, otro vector que apunta para abajo. Como son de la misma medida, o bien puede ser 2 veces D o bien puede ser 2 veces C. Cualquiera de ellos dos sería la respuesta. Ya que recuerda, si tengo dos vectores que apuntan en la misma dirección, se suman. Y bien, vamos a terminar con este problemita que está por aquí, que se ve bastante complicado, pero vamos a ver cómo se resolvería. Dice, calcula el vector resultante. Y veo que hay un conjunto de vectores. Lo que yo debo empezar sería a buscar vectores que estén ordenados de forma consecutiva. Por ejemplo, este vector comienza aquí, termina aquí, luego termina o continúa por acá, este continúa por acá y este continúa acá. Oh, mira, y nuevamente termina aquí. Este es un caso particular, ¿verdad? En el que cuando tengo vectores de forma consecutiva que forman una figura cerrada, sin pensarlo mucho, yo digo acá, entonces el vector resultante R va a ser igual a 0. Y se acabó.
problema terminado. Bien, en la clase vamos a resolver más ejercicios de este tipo. Conmigo sería todo por ahora. Nos estaremos viendo. Hasta pronto. Chao.